primaria o simplemente Paleozoico. Fue una de las eras de la escala temporal geológica, es decir, la escala con que se mide la historia del mundo. Fue la primera de las 3 eras geológicas del eón Fanerozoico, iniciado hace 541 millones de años y que continúa en la actualidad. Las 2 eras siguientes son el Mesozoico y el Cenozoico. El término Paleozoico significa vida antigua, del griego palaio, antiguo, y zoe, vida, nombre que se le asignó a este periodo porque en él proliferaron y se diversificaron las formas de vida a nivel más antiguo, surgidas al final de la era anterior, y aparecieron los primeros seres con conchas o exoesqueletos. El inicio de esta etapa temporal, que duró más de 290 millones de años, se ubicó hace 541 millones de años con la disolución del supercontinente Pannotia, que se fragmentó en 4 continentes. Su final tuvo lugar hace 251 millones de años con la formación del supercontinente Pangea y el inicio del Mesozoico. La era paleozoica fue un periodo sumamente rico desde un punto de vista biológico, pues supuso la transición del dominio de los animales invertebrados al de los vertebrados. En este lapso, los mares se llenaron de vida y algunos organismos migraron a la tierra. De este modo, plantas y animales se adaptaron a nuevos hábitats y se expandieron por todo el planeta. Desde un punto de vista climático, este periodo se caracterizó por un clima cálido y estable que coincidió con la proliferación de oxígeno en la atmósfera. Esto ocurrió luego de la glaciación del Ordovícico superior, cuando una ola de frío ocasionó una de las 2 grandes extinciones masivas de especies del eón Fanerozoico. La era paleozoica se clasifica en 6 periodos cuyas fechas se estiman en millones de años. El Cámbrico, hace 541 millones de años, hace 485 millones de años. Este periodo se caracterizó por la gran diversificación de la vida, conocida como la explosión cámbrica, que llenó los mares de seres vivos y dio paso por primera vez en la historia del planeta a seres pluricelulares complejos, diferentes de los organismos unicelulares como los protistas y las bacterias. Alrededor de 35 filos de animales surgieron en este periodo y se dio inicio a la biomineralización, aparición de caparazones y conchas. Los trilobites fueron una de las formas de vida con mayor presencia en esta etapa. El Ordovícico, hace 485 millones de años, hace 444 millones de años. En este periodo la vida estaba contenida en los mares, ya que la escasez de oxígeno atmosférico hacía imposible la vida en la Tierra. Sin embargo, la diversificación de los seres vivientes en el mar fue exponencial, y hacia el final del periodo surgieron las primeras plantas y hongos fuera del agua. También hubo una glaciación que afectó a casi todas las regiones del globo, lo que ocasionó una extinción masiva de especies, conocida como la extinción masiva del Ordovícico. Silúrico, únicamente superada por la posterior extinción del Pérmico Triásico. Silúrico, hace 444 millones de años hace 416 millones de años. En este periodo, la vida terrestre continuó siendo vegetal y restringida a los ambientes de lagos o pantanos, pero en el mar ocurrió una repoblación de animales complejos como peces de distintas clases
incluidos los peces cartilaginosos y tiburones espinosos, que dominaron las aguas cálidas a lo largo del Ecuador. Al final del Silúrico ocurrió otro evento de extinción masiva, conocido como Evento Lau, que se debió al descenso de los niveles del mar, pero fue mucho menor que el evento de extinción masiva del Ordovícico Silúrico Devónico, hace 416 millones de años a hace 359 millones de años. En este periodo aparecieron los peces óseos y se desarrollaron grandes arrecifes de coral. Además surgieron los amonites y continuaron existiendo otras formas de vida anteriores, pero hoy extintas, como los trilobites. Aparecieron las plantas con semilla que se extendieron por la tierra en este periodo y el siguiente, y surgieron los primeros animales anfibios y los primeros antrópodos terrestres. Hacia el final del periodo ocurrió otra extinción importante que afectó principalmente a la vida marina. Carbonífero, hace 359 millones de años a hace 299 millones de años. En este periodo se formó la mayoría del carbón mineral, debido a que quedaron sepultados enormes bosques. Los anfibios se diversificaron, invadieron la tierra y dieron origen a los primeros reptiles. Los insectos terrestres se hicieron abundantes y de gran tamaño, dada la gran presencia de oxígeno que alcanzó niveles del 35% de la atmósfera. A finales de este periodo se formó el supercontinente Pangea y el periodo culminó con una nueva glaciación. Pérmico, hace 299 millones de años a hace 251 millones de años. Este fue el último periodo de la era paleozoica y fue testigo de la aparición de los primeros ancestros de los mamíferos, las tortugas y los dinosaurios. Climáticamente, este periodo tendió hacia la aridez, por lo que retrocedieron los glaciares y se desecaron muchos pantanos. Hacia el final del periodo se produjo la extinción masiva del Pérmico Triásico, una de las más grandes de las que se tenga registro, en la que se extinguió el 90% de la vida marina y el 70% de la terrestre. No se sabe a qué se debió este evento catastrófico desde un punto de vista biológico, pero algunas hipótesis proponen una crisis ocasionada por las altas temperaturas, un cambio en el ciclo del carbono de la Tierra, un incremento de la actividad volcánica o del impacto de un meteorito. La configuración geológica del Paleozoico era muy distinta a la del mundo actual. La era se inicia con la desintegración del supercontinente Pannotia, como ya lo había dicho, al término de la era precámbrica. Esta fragmentación condujo a la formación de los continentes Laurentia, Báltica, Siberia, Kazajstania y Gondwana. Luego del periodo glacial, conocido como la glaciación cámbrica, el nivel del mar aumentó y muchas zonas continentales fueron inundadas por el agua, lo que contribuyó a formar mares interiores que cubrían extensas áreas. A lo largo del Paleozoico, además, los continentes se movieron y se unieron gradualmente, así hacia el final de la era. Durante el periodo pérmico, los continentes se unieron para formar el supercontinente Pangea, una masa continental unificada en el centro de la Tierra, rodeada por un gran océano llamado Pantalasa. El Paleozoico comenzó luego de la gran glaciación criogénica de finales del Precámbrico. En sus inicios, la era se caracterizó por tener un clima relativamente cálido y húmedo. Así, las temperaturas globales más elevadas permitieron la expansión de los océanos y la diversificación de la vida marina en formas primitivas multicelulares.
A medida que fue avanzando el periodo ordovícico, comenzó un enfriamiento paulatino de la temperatura del planeta, lo que tuvo como resultado la expansión de los glaciares en las regiones polares. Uno de los momentos más importantes en el clima de la era Paleozoica ocurrió durante el periodo Devónico hace 370 millones de años aproximadamente. La Tierra experimentó una extensa glaciación conocida como la glaciación del Devónico tardío. Durante este evento, las masas de hielo avanzaron y las temperaturas globales disminuyeron significativamente. Con el comienzo del periodo carbonífero, las condiciones climáticas volvieron a cambiar y la temperatura se elevó nuevamente. Este periodo se caracterizó por condiciones climáticas subtropicales, altas temperaturas y una elevada humedad. Así, este clima favoreció la formación de grandes extensiones de bosques y selvas, que posteriormente dieron origen a importantes depósitos de carbón. El clima del Paleozoico culminó con una de las extinciones más devastadoras de la historia de la Tierra, que marcó la transición de la era mesozoica. La extinción masiva del Pérmico-Triásico hace aproximadamente 252 millones de años resultó en la desaparición de casi la totalidad de los organismos vivos de ese momento. Una hipótesis sostiene que la temperatura se redujo considerablemente por la importante actividad volcánica de ese momento, pues es posible que la ceniza emanada por los volcanes no haya permitido el paso de los rayos solares, y de este modo se cree que la falta de luz y calor pudo haber sido una de las causas de esa gran extinción masiva. Bueno, la flora de la era Paleozoica. A principios del Paleozoico, la vida se hallaba circunscrita a los mares. Por eso la flora predominante consistió en fitoplancton, algas, esponjas y bacterias fotosintéticas. Sin embargo, a lo largo de la era se diversificó enormemente y en el periodo silúrico aparecieron las primeras plantas. Estas no poseían las capacidades vasculares de las plantas modernas para succionar agua y nutrientes del suelo y repartirlos por sus ramas, por lo que se cree que eran de tamaño pequeño. Luego, en el periodo devánico, las plantas terrestres se adaptaron al medio y comenzaron a surgir los helechos, los primeros árboles y arbustos, y hasta el final del Paleozoico ya se encuentran extensiones de bosques en los continentes, especialmente durante el periodo carbonífero. Las primeras plantas modernas coníferas surgen hacia finales de la era. La radiación evolutiva del Cámbrico, también conocida como explosión cámbrica, fue una enorme y repentina diversificación de la vida que ocurrió en el periodo cámbrico hace aproximadamente 541 millones de años. En ese entonces aparecieron muchos de los antecesores primitivos de las formas de vida contemporáneas. Estos organismos fueron las primeras formas de vida multicelular compleja, como ya anteriormente lo había dicho. Las causas exactas de la explosión cámbrica se ignoran y su explicación sigue siendo objeto de debate en la actualidad. Existen diversas teorías que se vinculan con la abundancia del oxígeno atmosférico, la reconfiguración geológica del momento y la competencia ecológica. La formación de hidrocarburos. En el periodo carbonífero se conformaron los grandes depósitos de carbón mineral que el ser humano explotará luego durante la revolución industrial como fuente energética. El origen de estos recursos se encuentra en la enorme proliferación de la vida vegetal durante este periodo. A medida que las plantas morían, sus restos se acumulaban y formaban capas de materia vegetal que se descomponían por completo. Con el paso del tiempo, la depresión y el calor resultantes de la sedimentación transformaron estas capas en carbón. Así, a lo largo de millones de años, la materia vegetal se convirtió gradualmente en depósitos de carbón. La fauna a principios del Paleozoico se reducía a unas pocas especies pluricelulares marinas, conocidas conjuntamente con el nombre de fauna bendiana o ediacárica.
Luego de la explosión cámbrica, la diversidad animal se incrementó considerablemente. En ese momento aparecieron seres como los trilobites y arqueociatos, así como formas de vida que anunciaban las especies complejas que evolucionarían más adelante. Durante el periodo Ordovícico, los invertebrados marinos fueron la forma de vida más abundante, a la que sucederían luego los peces, que se diversificaron en el periodo devónico, como anteriormente lo decía. La aparición de la fauna en la superficie continental ocurrió a mediados de la era Paleozoica y en un principio consistía en invertebrados como antrópodos, hasta que al final del periodo devánico surgieron los primeros tetrápodos, de apariencia más o menos reptiliana, de formas sumamente diversas, de entre 10 centímetros a 5 metros de largo. Una especie particular importante durante este tránsito a tierra fue el celacanto, que aparecería en el periodo devánico y se lo creía extinto hasta que se pescó un ejemplar en 1938 en Sudáfrica. El descubrimiento de este pez fue un hito en la biología, ya que permitió conocer y estudiar la fauna de millones de años de antigüedad. Se cree que el celacanto podría haber usado sus aletas para empujarse fuera del agua, lo que podría convertirlo en una de las primeras especies del periodo en vivir fuera de los océanos. El evento final en la era Paleozoica es conocida como la extinción masiva del Pérmico-Triásico. Se trata del mayor evento de extinción de especies en la historia del planeta. Un alto porcentaje de la vida desapareció en el tránsito hacia la era Mesozoica. Como consecuencia de esto, nuevas formas de vida pudieron aprovechar los nichos ecológicos vacíos y proliferar debido a la ausencia de depredadores. Se ignoran las causas exactas de semejante extinción masiva, pero se han planteado diversas hipótesis. Eh, y bueno, una de ellas, la contaminación de la atmósfera de gases como el azufre y el dióxido de carbono emanados por acción del vulcanismo. Otra es el impacto de un asteroide que pudo haber tenido consecuencias críticas sobre la fauna y flora de la época. Otra es la liberación de sulfuro de hidrógeno, un poderoso agente tóxico en las aguas marinas, debido a la proliferación de bacterias anaeróbicas por la disminución del oxígeno. Y otro es el aumento considerable de la actividad volcánica hacia fines del periodo, que pudo haber emanado a la atmósfera gran cantidad de ceniza, oscureciendo el cielo, reduciendo la temperatura y disminuyendo la actividad fotosintética. Esto pudo provocar que aumentara la cantidad de dióxido de carbono y se redujera el oxígeno. Si este video les gustó, no olviden seguirnos, compartir para que este material siga llegando a muchas más personas. No siendo más, hasta la próxima.